Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Soler Salguero, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y en el día de hoy vengo a explicar la fisiología reproductiva en felinos. Dando continuación con la exposición, vamos a hacer una breve introducción a lo que es la pubertad y la madurez sexual de la hembra felina. Entonces, dando inicio, pues tenemos que la hembra es poliéstrica estacional, tiene unos ciclos estrales de 14 a 19 días, su pubertad es entre 6 y 9 meses, la época del año es muy influyente y la madurez sexual se considera heredable. Ya vamos a identificar cada una eh, de estos factores, de estas características. Entonces, me faltó que en la ovulación es inducida por el coito. Ya vamos a explicar eso. Entonces tenemos que principalmente pues es poliéstrica estacional, lo que quiere decir que su ciclo será muy repetitivo durante unas estaciones del año. Esto en zonas donde hay estaciones como el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Acá en la región colombiana y suramericana no ocurre este tipo de estaciones, entonces por lo que no son poliéstricas estacionales, ¿sí? Por lo que no hay una primavera o un verano definido, ¿sí? Em, Esto nos lleva a que la hembra felina presenta un fotoperiodo positivo, debido a que digamos que tenemos una gata, la cual está expuesta a la luz del sol más de 14 horas al día, ¿cierto? Y hay una gata a la que está encerrada en un apartamento y no recibe mucha luz solar. Entonces se puede identificar de que la gata que recibe más de 14 horas al día y que está en la calle y digamos que sale a los montes y a caminar y todo esto, eh, presentará en menor tiempo su celo, ¿sí? Y la hembra felina que está encerrada en el apartamento se demorará muchísimo más en presentar su celo. Sin embargo, pues esto no es lo único que determinará si el celo es a un menor tiempo o a largo plazo. Sencillamente, pues es porque a más de 12 horas de luz, ¿sí? Disminuirán las concentraciones de melatonina, y como consecuencia aumentará la producción de LH, ¿sí? Entonces ya miraremos más a fondo ese tema. Presentan fotoperiodo positivo, entonces dependen mucho de la luz solar para presentar su celo. Y no solo esto, sino que también puede llegar, digamos, a haber otros factores como lo son la buena alimentación y también incluso el cariño o el apego que le tenga a sus dueños. Esto presentará más fácil el celo o lo prolongará más. Eh, los ciclos estrales felinos ocurren pues con un intervalo de 14 a 19 días promedio en las hembras que están expuestas a más de 14 horas de luz al día. Eh, En la época del año, pues ya sabemos que influye bastante. La madurez sexual es heredable, em, ya que esto es dependiendo también mucho en razas, tales como digamos
las razas de pelo corto como el siamés o el burmés, perdón, que son más precoces que las razas de pelo largo como la persa, ¿cierto? También hay otro factor que se debe tener mucho en cuenta, que es el peso, ya que para tener un desarrollo óptimo, se debe el peso más común o para presentar la madurez sexual debe ser entre 2,4 a 2,5 kilogramos eh, para llegar a un desarrollo. Entonces, continuando, tenemos esta gráfica ya hablando del ciclo estral como tal. Eh, el ciclo estral de la hembra felina es muy diferente a comparación de las otras especies animales, ya que presenta otro tipo de etapas y como veníamos hablando ahorita, la ovulación es inducida por el coito y ya lo vamos a explicar. Entonces, principalmente tenemos la etapa de proestro, ¿cierto? Que dura de 1 a 3 días. Listo. De ahí ella pasa al estro, ¿cierto? Que dura de 1 a 21 días. Y de aquí ya se dividen en las dos cosas. Digamos que en las demás especies animales, eh, las hembras ovulan sin necesidad de tener la presencia de un macho, ¿sí? Sin necesidad de tener un estimulante del macho. Las hembras felinas no. Las hembras felinas pueden tener su ciclo estral, su ciclicidad normal y todo, pero ellas no ovularán si no tienen la presencia del macho ahí con ellas, ¿sí? Entonces para eso se habla del coito, ¿sí? Aquí el macho, entonces en el coito, se puede dividir en dos, ¿no? El no coito y en el coito. Entonces hablemos primero del coito. Sencillamente, en el coito, pues el macho introduce su, su pene en la vagina de la hembra felina y posteriormente, pues ella habrá una producción y será el pico más alto de LH, ¿sí? Por lo que entonces habrá una ovulación. Uy, se me fue el punto ya. Por lo que habrá una ovulación. Después de esta ovulación, pues ya se divide en dos. Digamos que puede haber una preñez, que los espermatozoides del macho fecundaron el óvulo y posteriormente pues hay una preñez, ¿sí? O sencillamente, por alguna razón, el macho presentó una deficiencia en el aparato reproductor o sencillamente no los espermatozoides no eran viables y no fecundaron al óvulo, entonces pasa a la etapa del diestro, que como sabemos es el final de- del ciclo estral. Ahora, eh, también, pues sí, aunque hay presencia del coito, eh, no hubo una ovulación, por lo mismo que estábamos hablando, de pronto el macho tampoco, eh, mm, por alguna razón reproductiva, un problema reproductivo, los espermatozoides no lograron fecundar el óvulo, entonces tampoco hay una ovulación, ¿cierto? Y pasa a la etapa de interestro, y aquí es donde esto es que el ciclo estral se diferencia de las demás especies se diferencia de los demás ciclos estrales de las diferentes especies animales. Debido a que, bueno, las demás especies animales tienen un metaestro, pero la hembra felina no. La hembra felina presenta un interestro y el interestro es como la preparación de este aparato reproductor de la hembra para devolverse al estro, ¿sí? Y volver a depender del de la estimulación de un macho o de la no estimulación de un macho. Entonces, es decir, otra vez, estamos aquí en el interestro, ¿cierto? Y aquí la hembra ya está preparando
su cuerpo, su aparato reproductor, para devolverse otra vez al estro posteriormente para eh, esperar al coito o al no coito, ¿cierto? Ahora expliquemos esto. Digamos que no hay coito, no hubo presencia de macho, no, digamos que la gata mantiene encerrada y no tiene ningún contacto directo pues, con el macho. Sencillamente pues también pasa a la etapa de interestro que se devuelve a la etapa del estro para posteriormente otra vez depender de el coito. Em, También digamos que eh, hablando ya de tiempo, la del diestro pues dura de 35 a 70 días y la preñez de 62 a 71 días, ya dependiendo si la hembra óvulo pasa al diestro o pasa a la preñez. Entonces, continuando. Entonces, dentro de los protocolos hormonales para la manipulación del ciclo estral, encontramos que realmente no hay un protocolo establecido para, para la manipulación de este ciclo estral. Principalmente encontramos los progestágenos, como el acetato de megestrol, los análogos de la GnRH, como la deslorelina y los andrógenos como la mibolerona. Entonces, al hablar de estos protocolos, eh, eh, realmente se sigue en investigación todos estos protocolos hormonales para manipular en el ciclo estral de la hembra felina, ¿no? En otras especies ya estos protocolos están establecidos y están muy bien desarrollados. Sin embargo, para el control pues, temporal de la reproducción en la hembra felina, pues se ha utilizado más que todo como la cirugía, ¿cierto? Como la esterilización, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues una forma, por decirlo así, como natural en los protocolos hormonales es apenas está en desarrollo. Sin embargo, pues existen estos tres, los cuales pues Eh, los profestágenos son las drogas utilizadas pues, para la prevención o interrupción del estro de las hembras felinas. Digamos que el acetato de megestrol es el que menos efectos colaterales posee y su administración su correcta administración es de 2,5 miligramos por 2 semanas para varios meses. Sin embargo, las personas lo utilizan en 2,5 miligramos a la gata vía oral una vez por semana o 5 miligramos cada 2 semanas por varios meses. ¿Sí? Eh, la deslorelina eh, realmente es un análogo de la GnRH que actúa por la disminución del número de receptores de la GnRH y en la pituitaria causa una supresión, la liberación de la hormona FSH y LH en todos los casos. ¿Sí? Este tratamiento pues eh, no es como tal no se utiliza en el ciclo estral, sino en el anestro, o sea, antes de que presente el proestro y entre al estro y todo esto. Este se utiliza en el anestro pues para que haya una inducción al proestro debido a la estimulación ovárica producida por la liberación de la FSH y la LH. Continuando con los andrógenos como la mibolerona, este es un esteroide androgénico anabólico cuyo uso en felinos no ha sido autorizado, pero evita que los ciclos estrales en gran porcentaje pues,
los evita, ¿sí? Ejerciendo así un feedback negativo sobre la glándula pituitaria, así disminuyendo la secreción de las hormonas gonadotróficas. Y su vía de administración es 50 miligramos vía oral una vez por día, 3 días antes del próximo proestro, ¿sí? Dentro de los efectos colaterales, realmente puede haber un agrandamiento del clítoris, un cambio de comportamiento e incluso unas patologías endocrinológicas, ¿sí? Entonces, como una pequeña conclusión en cuanto a estos protocolos hormonales para la manipulación del ciclo estral en las hembras felinas, pues como veníamos hablando antes, no está establecido y autorizado como tal un protocolo adecuado, ¿sí? Para la utilización de ellos. Sin embargo, a un futuro, puede ser cercano, puede ser lejano, se está en investigación unos métodos inmunológicos y un injerto implantes subcutáneos de dislorelina, ¿sí? Que es el que no tuvo como efectos colaterales, ¿sí? En su aplicación. Mm, pero sin embargo, estos protocolos se siguen en investigación para esta especie, por lo cual no es muy recomendable en estos momentos la aplicación o la utilización de las hormonas para una manipulación, ¿sí? Todo esto de las investigaciones se está haciendo principalmente para que se pueda controlar de una manera natural y de una manera más eh, eficaz y que no perjudique o que la hembra felina no tenga esos efectos colaterales, ¿sí? Porque son bastante preocupantes, ¿sí? Ya han habido casos y por eso es que ponen lo de las patologías endocrinológicas eh, para estos progestágenos, los análogos de la GnRH y los andrógenos. Sin embargo, pues se siguen utilizando, eh, pero no están autorizados para, para su implementación, ¿sí? De una forma segura. Entonces, todas estas investigaciones lo que quieren es eh, buscar e identificar un método seguro, ¿sí? Sin efectos colaterales para manipular el ciclo estral de la hembra felina, como se hace con las demás especies. Porque si bien se sabe, pues los felinos son los animales, son una especie que se logran reproducir en bastante y corto periodo de tiempo. Entonces, esto podría ayudar a disminuir como tal la sobrepoblación felina también, ¿sí? Y asimismo, pues, una forma más natural para evitar como las cirugías también. Entonces, esto es todo lo que tenía para explicar en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.